Hola a todos. En este primer informe histórico vamos a combinar dos pasiones, que son el fútbol y la historia. Es que en días previos a un evento como el Mundial no podemos estar ajenos a este fenómeno y qué mejor que combinarlo con la historia. En este caso decidí hablar sobre uno de los rivales de Argentina, Arabia Saudí. Para hablar de este pueblo milenario vamos a dejar de lado los nombres propios porque son difíciles de decir y vamos a trabajar sobre cuestiones generales para poder llegar a la actualidad. La capital del estado es Riad y está ubicado en la región del Golfo Pérsico. Para comenzar, debemos tener en cuenta que lo que conocemos hoy como el Reino de Arabia Saudita fue en sus comienzos una región poco codiciada por los antiguos imperios, especialmente por sus condiciones geográficas. En segundo lugar, debemos tener en cuenta que es un país que abraza con fuerza al Islam y que siempre se rigió por sus normas y por tener casas reales o familias reales en el gobierno. La Casa Saud o la familia Saud fue la primera en tomar el poder y comenzar a construir lo que hoy es Arabia Saudita. Por supuesto que no todo fue sin conflicto. Muchas veces se enfrentaron a otras familias que disputaron el poder o enemigos externos, como por ejemplo el Imperio Otomano, que en un momento de la historia controlaba el actual territorio de Egipto. Allí tenían un virrey y lo utilizaron a este para que se enfrente con Arabia y le quite territorio. Finalmente, con el paso de los años, cuando Egipto se independiza del Imperio Otomano, se retira de Arabia y la Casa Saud recupera los territorios perdidos. Ambos muy importantes porque eran las dos ciudades sagradas, una, la Meca, donde nació Mahoma, el profeta del Islam, y donde todos los musulmanes direccionan sus rezos, y la otra ciudad era la ciudad sagrada de Medina. Ya a partir de la Primera Guerra Mundial es cuando Arabia va a conquistar viejos territorios que estaban en manos del Imperio Otomano al norte de su frontera, dado que éste se encontraba luchando en la Guerra Mundial, e Inglaterra, un viejo instigador de conflictos en territorios ajenos para obtener sus recursos, no tenía puesta su atención en Medio Oriente por el mismo motivo. Es interesante el trabajo que realizan los saudíes en las tierras conquistadas, porque al ser una zona habitada por diferentes tribus, no estaban organizados. Entonces deciden enviar predicadores del Islam y darles a las tribus una organización política y social. Por otro lado, a otras comunidades nómadas los asentaron en comunidades agrícolas. Más adelante, los británicos y franceses impulsan las luchas contra los otomanos y prometen crear una gran región árabe, lo que se conoce como el panarabismo, bajo una dinastía hachemita que es la actual dinastía de Jordania. Pero en realidad, cuando el Imperio Otomano es derrotado, ellos no cumplen con esta promesa y se dividen el control de los territorios de Irak, Siria, Palestina, Jordania y Líbano. En la década de 1920, la Casa Saud se enfrentó a la intromisión de Inglaterra, que firmó un tratado con otra familia real, pero finalmente se enfrentaron ambas y a partir de 1925 el reino quedó unificado bajo la familia Saud. Para 1932, el reino gozaba de reconocimiento de su soberanía a nivel mundial y, oh casualidad, en 1933, un año después, se realizan estudios de exploración donde se descubren fuentes de petróleo que van a marcar un cambio profundo en la economía, la sociedad y las relaciones exteriores de este reino. Una de las características del reino es que la línea sucesoria no se realiza de padres a hijos, sino que es horizontal, de un hermano a otro. Esto ocurre desde 1932, debido a la gran cantidad de hijos que tenía el rey en ese momento. Sin embargo, a partir de 2015, el rey prefirió elegir a su sobrino por ser más apto para ocupar el cargo. A partir de 1932, la monarquía tuvo una alianza particular con Gran Bretaña, que muchas veces colaboró con la Casa Real Saud para luchar contra sus enemigos internos o externos, ya sea con armas o asesoramiento político. Obviamente, esto es a cambio de concesiones petroleras al Reino Unido. En el marco de la Segunda Guerra Mundial también trabó alianzas con Estados Unidos. Además, es Arabia un país musulmán abierto, entre comillas, a la modernidad,
y a las nuevas tecnologías que fueron llegando de Occidente. A pesar de que muchos sectores conservadores se oponían, las relaciones con los Estados Unidos fueron cada vez más fuertes. A partir de 1964, el nuevo rey comienza con cambios económicos y sociales, teniendo como eje la estabilización de la economía a través de un plan quinquenal y elevando el nivel de vida de los ciudadanos, ofreciendo seguridad material, desarrollo de infraestructura y desarrollo del poder militar. Entre 1962 y 1967 aparece el conflicto con Egipto, que básicamente era el liderazgo del panarabismo y de quienes iban a disputar el territorio de Yemen en la guerra civil. Es decir, Yemen, un país ubicado al sur de Arabia Saudita, tenía un conflicto interno que tenía una guerra civil enfrentada por dos bandos, un bando apoyado por Egipto y un bando apoyado por Arabia Saudita. Pero Arabia se impuso y después de poder imponerse y controlar Yemen, fue optando por reformas liberales. En 1979 tiene un conflicto con Irán, desde la revolución iraní, y en ese conflicto hay cuestiones también religiosas. Se van a enfrentar suní y chií, y también van a disputarse con Irán la hegemonía de Oriente y del mundo musulmán. Además, Arabia, en sus relaciones con Estados Unidos, los va a apoyar en la guerra de Irak contra Saddam Hussein. Es importante tener en cuenta que en 1973 es la conocida crisis del petróleo. El rey, al no recibir el precio que pretendía, retiró al país árabe del mercado mundial de crudo y los precios se fueron por las nubes, provocando una fuerte crisis en el modelo capitalista. Y en lo que tiene que ver en política exterior, tomó un mayor compromiso con el mundo árabe e islámico, posicionando a Arabia en un factor de poder entre Occidente y el mundo árabe islámico. Nuevamente aparece una guerra civil en Yemen que va a continuar, pero esta vez un sector es apoyado por Irán y el otro es apoyado por Arabia Saudita. Aquí va a tener algunas complicaciones Arabia y no va a poder imponerse fácilmente. Tengamos en cuenta que Arabia es una monarquía hegemónica en la península, una cuestión que parece no molestar a los discursos de libertad de los Estados Unidos y sus acólitos de Occidente. Acercándonos más en el tiempo y teniendo en cuenta algunos datos de color, en la actualidad las mujeres pueden votar, lo hacen solamente desde 2015, pueden votar y ser elegidas. También las mujeres comenzaron a manejar, pero no está del todo bien visto en este país de Medio Oriente. Históricamente fueron masivos compradores de armas de Estados Unidos, pero en la actualidad las cosas cambiaron. Rusia y China respaldan que Arabia se pueda sumar al BRICS, este grupo de países que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pretende sumar a Arabia Saudita, lo cual le va a dar un potencial enorme. Cuando llega Biden a la presidencia de Estados Unidos, las relaciones comenzaron a resentirse. Estados Unidos amenazó con dejar de venderle armas a Arabia Saudita y Arabia decide producir menos petróleo, lo cual genera un aumento nuevamente en el precio del combustible y deteriora a la economía norteamericana. Lo que comenzó a aparecer también ya con el conflicto de Ucrania tiene que ver con la desconfianza de Arabia Saudita, porque si Estados Unidos confiscó los activos rusos por la guerra, y les pueden hacer lo mismo a sus activos. A partir de aquí veremos cómo siguen los acontecimientos de cara al futuro y como dice Carlos Malatón en Twitter, es mejor no meterse en los asuntos árabes y musulmanes porque siempre terminas mal. Con esto me despido, queridos seguidores. Estamos probando nuevos mecanismos y nuevas tecnologías que hemos incorporado. Así que solo les pido que compartan, que circulen, que se suscriban al canal y le pongan me gusta para que muchas personas lo puedan ver. Muchísimas gracias y hasta el próximo informe.